audiencia preliminar del caso Jetset y ser recesada para el próximo 20 de abril, nuestra compañera Desiree Santos conversó con la abogada Adalkiris Lespín, precisamente para abordar todo lo que tiene que ver con la parte jurídica de este caso. Veamos. Y de hecho, la mejor salida, si tú me preguntas a mí honestamente, pudiera ser tal vez tratar de buscar algún tipo de remuneración, de acuerdo, de indemnización, porque la realidad es, y voy a sonar muy dura con esto que voy a decir, pero es la verdad, por más que querramos 20, 30 años, no existe forma en la que el código ampare para que esta acusación pueda tener ese resultado. El caso Jetset, un tema preocupante, ya se cumple un año precisamente de aquel fatídico día y queremos aquí en ANC7 Noticias, como siempre, llevar las informaciones del lugar, que ustedes puedan estar al tanto y hablar de una manera llana y que puedan comprender sobre todo lo que tiene que ver con la parte jurídica de este caso. Pero no lo voy a hacer yo, sino que trajimos a una experta en la materia, Adalkiris Lespín, quien se encuentra hoy con nosotros para poder ampliar este tema. Hola, Desiree, ¿cómo estás? Hola. Qué bueno. Gracias a la audiencia, ¿verdad?, por el placer de la sintonía. Lo primero es, lo que tú has venido viendo hasta el momento, judicialmente hablando, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo has visto que se ha desenvuelto todo? Y basado en la información que se tiene, ¿qué procede legalmente? Mira, lo primero que es interesante aclarar es que en materia penal existen diferentes ramas y cada parte accionante en un proceso decide por cuál rama se va a inclinar. En este caso en concreto se divisan dos horizontes, o pudiéramos hablar de tres, pero inicialmente de dos horizontes, en materia penal y en materia civil. La mayoría de las personas utilizan el mecanismo de irse a la materia penal porque, lamentablemente, y hay que decirlo aunque duela, en nuestra población existe una sed de sangre. El pueblo quiere que se pague por los hechos, todos queremos de una manera u otra que se paguen por los eventos que han acontecido, que son trágicos, que son lamentables, que nos van a marcar como país, como sociedad, como individuos. Sin embargo, una cosa es el clamor de lo que se quiere y se espere a nivel social y otra muy diferente, lo que dictan nuestras normas. Nosotros tenemos un código que fue aprobado recientemente, la modificación del nuevo Código Penal, pero actualmente el código que está en vigencia al momento de la ocurrencia del hecho, que es el que le aplica a este caso, y la tipificación que ha dado el Ministerio Público es la que se encuentra en el artículo 319. Homicidio involuntario, por torpezas, por negligencias. ¿Cuál es la base central de esta calificación jurídica? En derecho penal, lo que importa, lo que se tipifica, lo que se sanciona, lo que se condena, es el elemento volutivo, el elemento doloso, el querer provocar una acción, el tomar elementos en nuestras manos para poder llegar a esa conclusión y el tener una idea clara y una conciencia clara de que vamos a producir ese resultado y aún así actuar a consecuencias de. Ok. Entonces, haciendo este primer análisis, lo primero que nosotros tendríamos que verificar, pudiéramos hablar aquí de otra calificación jurídica distinta a que no sea un homicidio involuntario o un homicidio por negligencia, por imprudeza, por torpeza, por mal manejo. Preliminarmente no pudiéramos decirlo. Y partimos de esa tesitura porque una de las imputadas principales del proceso, que es Maribel, estaba ahí incluso la noche de los eventos. Porque el otro imputado, que es el hermano Espaillat, aunque no se encontraba ahí porque estaba fuera del país, de manera recurrente estaba en ese tipo de eventos. Entonces no hay forma humana de que tú me expliques a mí con lógica cómo yo voy a producir un resultado en el cual probablemente yo también pude ser parte de ese resultado. Claro. Y ahí tenemos nuestra primera premisa desde un punto de vista jurídico, que nos falta ese elemento del querer provocar la acción para poder tener otra tipificación jurídica. Pero cuando nos adentramos más en la norma, vemos que esta posible pena, la posible pena a imponer en este tipo de casos, va de 3 meses a 2 años. Y nosotros vemos en las redes sociales a todo el mundo hablando de que tienen que darle 20, que tienen que darle 30.
No hablamos de cadena perpetua porque no está en el argot dominicano, pero si no, cadena perpetua y pena de muerte estuvieran solicitándose en este caso. Y de hecho también he visto que, todos hemos visto, hay nuevos videos que han salido a la luz, conversaciones que han salido a la luz. ¿Qué tanto puede cambiar esto el panorama? En absolutamente nada. Porque es que nosotros tenemos que tener una realidad a nivel procesal. La acusación que ha presentado el Ministerio Público ya está depositada. De hecho, el día de hoy se leyó esa acusación ante el tribunal. Entonces, cualquier elemento de prueba que haya salido luego del depósito de esa acusación, desafortunadamente no va a formar parte de la glosa procesal. Y desafortunadamente el tribunal no podrá valorar ninguno de esos elementos de prueba porque no se encuentran dentro del proceso. Entonces nosotros queremos, a raíz de esas cosas que vemos en las redes sociales, que salió un mensaje de WhatsApp, mira que salió un video, que el techo se estaba cayendo, que ya lo sabían, que ya... Al final de cuentas, si lo pensamos con lógica, ninguno de estos elementos son nuevos, no son novedosos, en el sentido de que no ha sido un hecho controvertido hasta cierto punto que se tenía un conocimiento previo de que habían fallas estructurales. Eso no es un hecho controvertido, se sabe, se ha hecho así, se ha establecido así, incluso en el propio dictamen pericial que ha hecho el Ministerio Público. No es un hecho controvertido que ellos se encontraban en conversaciones constantes el día de la fiesta. El contenido del mensaje fue lo que salió a relucir. ¿Pero qué pudiera cambiar eso genuinamente dentro de un panorama jurídico? Absolutamente nada. Porque aquí no se está hablando de que ellos desconocían el tema que se tenía o no, no. Porque cuando hablamos del artículo 19, cuando te habla de la negligencia, justamente es cuando yo puedo prever que algo va a pasar y no actúo a tiempo, yo fui negligente. Con la reparación del techo, con no actuar, yo fui negligente. Esa es la calificación jurídica que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a pasar de esa calificación jurídica con la que, ojo, yo a nivel personal, profesional, humano, como dominicana, puedo no estar de acuerdo? Puedo no estar de acuerdo porque no deja de ser un tema doloso, o sea, que duele, que genera impacto, la cantidad de personas que fallecieron en ese evento. En la audiencia, precisamente, se dio a conocer el tema de un nuevo peritaje. Eso trajo muchísima irritación en las víctimas, personas que se encontraban allí presentes y que dicen, pero ¿cómo van ahora a solicitar un nuevo peritaje si ya se realizó uno y demás? Entonces, eso es bueno también explicarlo. O sea, ¿por qué se solicita un nuevo peritaje? ¿Esto puede variar algo en el tema de lo que se tiene hasta ahora? Mira, la verdad es que para nosotros responder esa pregunta, evidentemente tendríamos que ver cuál va a ser el resultado final del peritaje. Ahora, lo cierto es que a nivel meramente jurídico existe lo que es la libertad probatoria. El Ministerio Público hizo un peritaje, del cual hemos podido tener acceso a él. Es un peritaje no conclusivo, si te soy muy honesto. O sea, el peritaje lo que dice es como que las posibles causas fueron estas, los posibles elementos pudieron ser esto, pero no te da una certificación o una certeza al 100% de cuál fue el resultado genuino de ese evento lamentablemente trágico. Ahora, el derecho de defensa, que es uno de los derechos de los cuales mayormente se habla, pero que muchas veces no se entienden, es tan amplio que permite incluso el derecho de yo poder contradecir la prueba. Entonces aquí nosotros tenemos que ser un poquito perspicaces con esto y entender lo siguiente. Nosotros como pueblo, como población, ¿queremos el descubrimiento de la verdad o queremos matar moralmente a todo el mundo por la sed de sangre que tenemos? El populismo penal es muy delicado y siempre nosotros hemos hablado de eso y hemos abordado ese tema. Un nuevo peritaje no significa que va a desacreditar el peritaje actual al 100%. No significa que sale uno y entra otro. No, no, no. Es simple y llanamente que yo como defensa técnica voy a contradecir esa evidencia y voy a decir, mira, en este peritaje independiente que yo hice pudimos llegar a la conclusión de esto. Este peritaje es más completo que el del Ministerio Público porque me muestra esto y esto y arrojó estos resultados. Y en base a esos dos peritajes, al final de cuentas y todo lo demás que pasa en la audiencia, pues el juez podrá tomar una decisión con mayor claridad de lo que realmente pasó. Ingrid, que es quien está a cargo del caso de la esposa de Octavio Dotel, ella decía, dentro de sus declaraciones, prometemos que vamos a llegar a juicio de fondo. Entonces, ¿en qué parte estamos actualmente?
Vamos a aclarar esa parte, vamos a aclarar ese punto para que así la gente esté clara. Ok, mira, lo primero que nosotros tenemos que saber es que el proceso penal consta tentativamente de 5 etapas, ¿verdad? Bien. Entonces, la primera de esas etapas es la fase investigativa. Ocurre un hecho, el Ministerio Público, los agentes policiales, a través de una denuncia, de cualquier mecanismo, tienen, ¿verdad?, noticia del iter criminis y ahí empieza el proceso investigativo. A través de ese proceso investigativo se encuentran indicios que van apuntando hacia una u otra persona como posible autor o presunto que haya tenido algún tipo de participación en ese evento. Luego que se cierre esa fase investigativa, que ojo, no tiene ningún tiempo establecido en el código. Usted puede durar investigando el tiempo que usted quiera. De hecho, mientras más dure el Ministerio Público investigando, más robustos pudieran ser los casos. Pero entonces, como sistema, como sociedad, tengo que entender. Nos quejamos de que los casos se caen, de que los grandes casos de corrupción, de que los políticos, que todos los casos no tienen resultado. Pero ustedes pretenden como sociedad que pase un hecho hoy y que ya mañana yo tenga 5 gente sometida, tenga depositada una medida de coerción y que para colmo tenga el fundamento jurídico y probatorio adecuado para que lleguemos a una decisión justa. Una decisión justa. Señores, no. Hay que darle tiempo al sistema para que trabaje. Entonces, luego de que pasamos esa primera fase investigativa, pasamos a la fase de determinar si judicializamos o no el proceso. Si el proceso se judicializa, se somete a una solicitud de medida de coerción. En esa solicitud de medida de coerción, contrario a lo que se puede pensar, ¿verdad?, que nada más se puede pensar prisión preventiva, no. El código nos da 7 medidas. El Ministerio Público tiene que hacer una investigación doble, una investigación inicial que le permita recabar elementos sencillos para atar a la persona y vincularla mínimamente al proceso. Pero luego que ya se decide cuál medida esa persona va a estar atada al proceso, entonces ahí tiene el Ministerio Público que hacer una investigación más profunda de cara a buscar elementos de prueba o indicios que sean suficientes, no para que la persona se quede atada al proceso, sino para que la persona, si se demuestra su responsabilidad penal, pueda ser condenada conforme a los lineamientos que establece nuestra norma. Entonces, pasado esa fase, viene el tema de la audiencia preliminar, que es donde nos encontramos ahora. En la audiencia preliminar ya el Ministerio Público concluyó su investigación, presentó una acusación formal, igual que como en la medida, siempre se piensa que es lo único que puede hacer el Ministerio Público, no. Si el Ministerio Público investigó y entiende que no existen elementos suficientes para presentar una acusación, puede dictar un criterio de oportunidad, puede dictar un archivo, que son también actos conclusivos, para, de una manera u otra, cerrar el proceso, si se quiere tentativamente, hasta poder encontrar otros elementos que permitan una sentencia firme, que es lo que al final se busca. Pasado este filtro, entonces nos vamos a lo que llamamos el juicio a fondo. A fondo. Que es en esa etapa donde, dependiendo de la calificación jurídica y de lo que llegó, ojo con esta parte, porque no todo lo que está presente en una acusación necesariamente va a cumplir con el principio de legalidad, de utilidad y de pertinencia. Si dentro de esa acusación hay un elemento de prueba que se entiende que fue recorrido de manera ilícita, ese elemento de prueba se excluye del proceso y no llegaría a la fase de fondo. A la fase de fondo. Entonces, con los elementos que lleguen a la fase de fondo, con la calificación jurídica que llegue a la fase de fondo, ahí entonces se escuchan los testigos, se reproduce toda la evidencia que exista, material, testimonial, documental, y entonces en ese escenario es que se decide la posible responsabilidad penal o no que pueda tener una persona. Vamos a la pausa, al regreso más en AN7 Amanecer. Continuamos con la segunda parte de esta entrevista que realizó nuestra compañera Desiree Santos referente al caso de Yesset. Adelante. Es un peritaje no conclusivo, si te soy muy honesto. ¿Qué tiempo estimado entiendes tú, basado en tu experiencia, que podría quedarle al caso Yesset Eso es incierto. en los tribunales? Es incierto y te voy a decir por qué.
Mira, una de las motivaciones, por lo menos de lo que pude ver que dio el magistrado cuando estaba tomando la decisión de no acoger un pedimento de suspensión, era justamente el hecho de que todas las víctimas fueron citadas. Entonces nosotros tenemos que entender que no es lo mismo un caso en el que nada más tenemos deciré yo, deciré como imputada y yo como víctima, por ejemplo. El tribunal tiene que hacer 2 citas. Claro. 4, la decidiré la mía y la del abogado mío y la de ella. Se acabó, 4 citas. Pero en este caso, señores, la cantidad de citas que tiene que hacer el tribunal no es pequeña. Y la cantidad de víctimas que hay en este tribunal no es pequeña. Entonces a eso le sumamos que cada abogado va a tener su teoría de caso muy particular, que habrán abogados que querrán salir del proceso y no dilatarlo, bien, pero habrán otros, como pasó el día de hoy, que van a estar pidiendo suspensiones porque no le fue notificada la acusación, por un defecto en la citación, porque no hicieron un escrito que tenían que depositar, por 1001 razón. Entonces corresponderá al juez analizar cada uno de esos motivos que se pretendan verificar de posibles suspensiones y sin vulnerar derechos de ninguna de las partes, tratar de ser lo más aférrimo posible para que esto se conozca a la brevedad, que creo que fue lo que hizo el tribunal hoy. Dijo, óyeme, independientemente de cualquier cosa, creo que me parece que era el ayuntamiento que estaba solicitando el aplazamiento, ustedes van a tener su momento procesal para poder verificar eso. Entonces vamos a darle curso, que se lea la acusación como de una forma de saber que ya el sistema necesita darle una respuesta a ese caso. Ahora, aquí nos sorprendemos porque tenemos un año con este proceso. Un año. Porque tenemos un año con este proceso y estamos todavía en preliminar. Pero la mayoría de los casos duran 2 años para conocer una audiencia preliminar. Entiendo que de cara a que ya se empezó a conocer que ya se leyó por lo menos la acusación, pudiéramos estar hablando tal vez de varias audiencias para que esto finalice, dependiendo de la cantidad de víctimas que existan, los que decidan adherirse al Ministerio Público y qué tan sucinto hagan su discurso. Y me imagino que también hay víctimas que pueden llegar a un acuerdo antes, ser indemnizadas fuera antes de que ya se llegue pues a una determinación legal con las personas acusadas. El Código Procesal Penal en su artículo 2 te habla de la solución alterna al conflicto. Nadie le puede poner precio al dolor de nadie. Nadie sabe por lo que nadie está pasando. Entonces, el que una víctima decida aceptar algún tipo de indemnización o remuneración económica y salirse del proceso, número 1, no hace que el proceso se extinga porque sigue siendo de acción pública y el Ministerio Público lo puede continuar aún todas las víctimas sean resarcidas. Y número 2, tampoco deja de ser una atenuante o ni atenua ni grava el resultado final del proceso porque al final se va a conocer en base a las víctimas que queden. Y de hecho, la mejor salida, si tú me preguntas a mí honestamente, pudiera ser tal vez tratar de buscar algún tipo de remuneración, de acuerdo, de indemnización, porque la realidad es, y voy a sonar muy dura con esto que voy a decir, pero es la verdad, por más que querramos 20, 30 años, no existe forma en la que el código ampare para que esta acusación pueda tener ese resultado. No va a pasar. Entonces, tenemos que, por un momento, ¿verdad?, dejar de lado el dolor, dejar de lado las pasiones, que sé lo que significa, y pensar con claridad lo que realmente puede pasar. Puede pasar. Desde tu óptica, que conoces todo el tema conoces bien el Ministerio Público y obviamente el tema judicial, siendo este un caso sin precedentes en nuestro país, porque eso es algo que hay que tenerlo bastante claro. Nosotros no habíamos atravesado por un caso como este como país. ¿Cómo has visto tú el manejo hasta el momento en sentido general? Mira, creo que, por ejemplo, del lado del Ministerio Público fue muy criticado en su momento, porque aquí tenemos problemas, señores, o sea, nosotros tenemos problemas. Pero el Ministerio Público fue muy criticado en su momento porque se le tildó de muy objetivo, o se le tildó de que estaban protegiendo, de que hubo un tráfico de influencias, se dijeron muchísimas cosas. Pero al final de cuentas el Ministerio Público hizo su investigación, llegó a un resultado de que la calificación jurídica era homicidio involuntario y acusó en base a eso. De hecho, en la medida de coerción, si mal no recuerdo, pidieron incluso prisión preventiva, a sabiendas probablemente de que con el tipo penal que estaban solicitando no opera
una medida de coerción privativa de libertad, porque si tú me estás diciendo que la pena máxima a imponer es de 2 años y que estamos hablando de gente que tienen arraigo social, familiar, económico, sí. ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú le vas a estar solicitando prisión preventiva? Prisión preventiva. O sea, no tiene ningún sentido. Cuando existen casos que han sido más sonoros, más deplorables y el propio Ministerio Público ha solicitado prisión domiciliaria. Exacto. O sea, no tiene sentido. El Poder Judicial ha sido, por lo menos los jueces que han visto que le han tocado ese proceso, han sido muy firmes en su decisión. Sé y me imagino que tienen que tener una carga de, por un lado, quiero complacer a la sociedad. Por otro, la calificación que tengo, estoy atado de pie y mano. Entonces, ¿qué yo hago? Que pasa muchísimo. De hecho, fue parte del discurso de la suspensión del día de hoy. Dijo, y ser juez no es fácil. Aquí todos quieren justicia, aquí todos quieren que se les respeten sus procesos, pero uno como juez, como tercero imparcial, tiene que garantizar no solamente el derecho de las víctimas, que entiendo que estamos sufriendo, que tienen un dolor, que hay una presión, pero también hay una persona que están ahí sentada en el banquillo de los acusados, que si nosotros mañana cualquiera nos pasaría por X y Z, nos gustaría que se nos respete también el derecho y el debido proceso. Entonces, es como un poco de eso. ¿Tendrían ellos que indemnizar a todas las víctimas? Sí, se puede demostrar, que creo que no existe forma, ¿verdad?, de que no se pueda demostrar el tema. Creo que sí, que operaría una indemnización para cada una de las víctimas. Sería lo que la ley ordena y manda. Ahora bien, que esa indemnización sea lo que cada víctima pidió, ahí pudiéramos tener... ¿Cómo se evalúa? Eso es una excelente pregunta. ¿Cómo se evalúa el tema de la indemnización? Mira, aquí nosotros tenemos mucho tema con eso, porque la mayoría de nosotros los abogados, mis queridos colegas, tenemos como que una fórmula genérica para todo. Y es como que yo hago una querella, se murió una persona y yo estoy solicitando 5 millones de pesos por esa muerte. Evidentemente hay una pérdida de una vida humana, pero... y va a sonar feo esto que voy a decir también, no todas las vidas valen lo mismo. En el sentido de que a nivel jurídico nosotros tenemos que apoderarnos de una figura que se llama el lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? Yo tengo que validar quién fue que se murió. Bueno, Desiree de los Santos. Desiree es madre, Dios te libre, ¿verdad? Por poner ejemplo. Desiree es madre, es comunicadora, es hermana, es no sé, tiene, es licenciada en comunicación, tiene un salario promedio de tanto, es joven, se cuida, va al gimnasio, come saludable. Su estilo de vida promedio, pudiéramos decir que Desiree pudiera llegar a los 70 años, ganando un sueldo de tanto, que va a hacer una maestría y que probablemente no va a ser siempre comunicadora, sino que va a tener su propio canal. Y ahí tú le haces un cálculo matemático a cuál fue el lucro cesante de esa pérdida de vida humana, qué fue lo que esa persona dejó de percibir, cuál pudieron ser sus ingresos futuros y cuál fue aparte el agravio que esa pérdida causó. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que te mueras tú, Dios te libre, a que me muera yo. O sea, tú tienes un hijo que depende de ti directamente, claro. Yo no tengo hijos. Entonces, todo ese tipo, la secuela física, emocional, el daño, la falta, el apoyo económico que tu hijo va a necesitar, también tiene que ser medible, claro. Cuantificable. Pero yo tengo que hacer todo un estudio y llevarle eso al tribunal, que nadie tenga que hacer eso. Yo te apuesto a ti que nosotros cogemos todos los casos del YC y no vamos a encontrar probablemente uno que tenga o que hable del lucro cesante. Entonces, después queremos que el tribunal fije las indemnizaciones como nosotros queremos. Ahora, ¿qué soporte le estamos dando al tribunal para que fije la indemnización como yo la estoy pidiendo? Como yo la estoy pidiendo. O sea, ahí creo que es un tema que va a depender mucho. Mire, y eso es bueno aclararlo, porque escucho mucho a la gente, no, porque la indemnización tiene que ser en base a tanto, no, porque ¿por qué no le dieron tanto? No, porque ¿por qué no le dieron tanto? O sea, sin importar, obviamente, ahora estamos hablando del caso Yexed, pero bien pudiera ser de cualquier otro caso que la gente pide lo que considera que debe darle exactamente el acusado. Y te voy a decir una cosa, eso es muy subjetivo, porque yo he tenido casos de, obviamente, madres que han perdido sus hijas, que me hacen constitución, yo me constituyo en actor civil, pero señora, nosotros pedimos un peso simbólico. ¿Tú sabes por qué? Porque al final de cuentas, el mensaje que se está mandando con eso es que la pérdida de esa vida para mí no tiene precio. No importa lo que tú puedas darme, es que no hay nada sobre la faz de la tierra que va a devolverme que eso. me vaya a resarcir. Entonces, si aquí estamos tan dolidos, si es un tema tan real de la pérdida y del dolor que eso representa,
¿por qué todas las víctimas están solicitando indemnizaciones? Obviamente es su derecho, no lo estoy cuestionando. Claro. Sino es como un análisis de, tenemos que ser coherentes. Tú no puedes pretender que caiga todo el peso de una ley en otra, pero en otra tesitura yo también quiero esto. O sea, o yo quiero una cosa o yo quiero la otra. No sé si me doy a entender con ese punto. Entonces, esas son cosas muy sugestivas al final de cuentas. Obviamente también en este caso tiene una particularidad que no tiene en la mayoría de casos, que en este proceso se sabe que los imputados manejan dinero. Sí. Que existen formas de cómo cobrarle. Exactamente. La mayoría de los procesos son gente de barrio que no tienen dinero, que el tribunal te puede condenar 10 millones de pesos. ¿Y cómo tú se lo vas a cobrar? ¿De dónde tú los vas a pagar? De verdad, gracias por enriquecernos. Esa es la verdad. Siempre a la orden, encantada de compartir con ustedes. Espero que no me linchen en las redes sociales. Por favor, llámenme suave, que fue lo que Desiree me pidió, al final de cuentas. Muchas gracias, Abal. Bye, bye. Vamos a continuar con más informaciones y ahora compartimos pues esta que fue brindada precisamente por la Policía Nacional sobre dos prófugos de la banda denominada el Circuito del Bloque, implicados en la muerte de un oficial superior en Villajuana, en el Distrito Nacional, el pasado sábado en horas de la madrugada. Pues estos se entregaron ayer lunes en el Palacio de la Policía Nacional. Los detenidos, José Miguel Guillermo de Jesús, apodado Nota Alta, y Amaury Espino Tejeda, con un alias El Monstruo, acudieron acompañados de, como no pueden faltar, representantes de los derechos humanos y también algunos parientes. Presentando ante la Policía Nacional a esos jóvenes, José Miguel Tejeda y el jovencito Andy Aneudi, los cuales están siendo sindicados en la muerte del mayor de la policía que fue asesinado próximo a Sanville. En el día de hoy nosotros hemos escatimado un gran esfuerzo para que ellos puedan presentarse a la Policía Nacional a que respondan por el hecho, los cuales nosotros estamos primeramente rechazando bochornosamente ese asesinato. De igual forma, estamos aquí para darle prácticamente la garantía a estos jóvenes y exhortarles a los otros jóvenes que están involucrados en el hecho de sangre que busquen la vía de presentarse a la Policía Nacional para que respondan por el hecho. Se lo estamos entregando físicamente en un buen estado de salud y por ende estamos en estos momentos aquí. Bueno, en nombre de esta Dirección General y de nuestro señor Director General, el Mayor General Andrés Modesto Cruz, pues nosotros damos total y plenas garantías de que se les respetarán sus derechos constitucionales, sus derechos humanos. Vamos ahora a cumplir los protocolos establecidos, que es de pasar al área de lo que es médica de esta Policía Nacional para tomarle su diagnóstico y verificar que no tengan ningún tipo de golpe y si lo tienen que quede debidamente registrado. En otras informaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el inicio de una nueva etapa por parte del gobierno dominicano de una reforma estructural del sistema consular como parte de un proceso más amplio para transformar el servicio exterior y modernizar su funcionamiento. Aseguran además que esta iniciativa forma parte de una reestructuración iniciada en los últimos años, orientada a hacer más eficiente la red diplomática y consular del país. Propusimos avanzar de manera decidida en la transformación y dignificación del servicio exterior dominicano. Este proceso ha incluido avances concretos en materias fundamentales para la carrera diplomática y para la organización del servicio exterior, la rotación, la alternancia, el ascenso en el escalafón de los funcionarios, la racionalización de la nómina, el establecimiento de un número adecuado de diplomáticos por embajada y misiones en organizaciones multilaterales, la celebración de concursos públicos para el ingreso a la carrera,
la formación continua de nuestros funcionarios, la incorporación de un mayor número de responsables comerciales, la extensión del seguro médico internacional para todo el personal del servicio exterior y la estandarización de las tarifas consulares, entre otras reformas. Lo hemos hecho con una visión clara: fortalecer la institucionalidad, profesionalizar la representación del Estado en el exterior y crear condiciones más justas, ordenadas y sostenibles para quienes sirven al país fuera de nuestras fronteras. Antes de despedirnos, vamos a hacer un contacto con nuestros compañeros Lady Pérez, también junto a Leonardo Mercedes allá en Miami, quienes estarán realizando ambos pues la cobertura del Trade Show de 2026 y tendrá la participación de la República Dominicana a través del Ministerio de Turismo. Muy buenos días, muchachos, y muy buenos días a todo el equipo. Muy buenos días, República Dominicana. Me encuentro precisamente subiendo las escaleras del Centro de Convenciones de Miami, justamente desde donde la República Dominicana por cuarta ocasión se estará presentando en el Trade Show Miami 2026 y que busca precisamente nuestro país con la presentación que tendría en el día de hoy. Bueno, no solamente estamos hablando de turismo, sino buscar consolidarse en la industria sin chimenea. Y es que este no es solamente un evento comercial que año tras año ha permitido a nuestro país presentar sus mejores atractivos turísticos al mundo, sino que aquí, como pueden ver en las imágenes, las personas se dan cita para poder conocer un poco más acerca de las raíces de un país, pero también saber sobre su gastronomía, sobre su cultura. Y esta es la fila que estamos viendo justo en pantalla. Son las personas que van a acceder a la parte donde se estarán incluso dando a conocer más detalles acerca de este Trade Show Miami 2026. Y justamente nosotros estamos aquí para llevarles a cada uno de ustedes las incidencias de todo lo que acontezca. Y es que el Ministerio de Turismo de la República Dominicana ha asegurado que este año busca precisamente poder de alguna u otra forma pues consolidar una vez más a la República Dominicana en el sector turístico. Lo hemos visto en los últimos tiempos y en definitiva este año no será la excepción. Leonardo y yo le estaremos presentando todas las incidencias. Así, de esta forma pasamos a los estudios. Bien, muchas gracias, Lady. También un saludo y un abrazo a nuestro compañero Leonardo Mercedes haciendo pues esta cobertura del Trade Show allá en Miami, nuestros compañeros. Nos vamos. Así es, Gaby. Hasta aquí finalizamos nuestra emisión Amanecer. Gracias por la sintonía. Bendiciones. Sigan disfrutando de nuestra programación, atentos a nuestros avances informativos y les recordamos que para el día de mañana pues estaremos realizando esta cobertura especial desde la zona, digamos, de desastre, justamente hace un año, a propósito del aniversario de la tragedia del Jet Set. Igual les esperamos en nuestras próximas emisiones a la 1 de la tarde y a las 9 de la noche. Cuídense mucho.